Gloria a Jehová nuestro Dios, bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en los frutos del Espíritu Santo, hoy la mansedumbre, segunda parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos a la sepultura. Revelaciones en mi Señor Jesucristo, de principio a fin. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está. La mansedumbre no busca el dominio sobre sus semejantes, escúchalo bien, sino que aprende a darles valor por encima de sí mismo. Qué importante es esta definición. Escrito está en la carta a los Filipenses, capítulo 2, del verso 3 al 5 y 7. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Mira qué bendición tan poderosa y qué gracia te quiere dar el Señor en este día. Escúchalo bien y dispón tu corazón a orar su palabra. Dice aquí estos versos: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Escúchalo bien. Evitemos todo lo que nos lleve a pleito, a riñas, a menospreciarnos los unos a los otros, a considerarnos más que los demás. Dice el Señor, antes bien, con humildad y mansedumbre, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Mira qué importante. La manera de evitar contiendas es considerar a los demás como superiores a nosotros mismos, porque así como tú tienes cualidades buenas, la otra persona también las tiene. Y no se trata de que seamos rivales, se trata es de tener comunión, de tener sociedad, de tener acuerdo. Escúchalo bien. Sigue diciendo el Señor, no mirando cada uno lo suyo propio. O sea, que no hayan intereses personales, sino cada cual también por lo de los otros. Mira, dice el Señor que debemos de preocuparnos más por los intereses de los demás que por lo de nosotros mismos. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, que se despojó a sí mismo. Mira, y esa es la enseñanza que nos dio Dios en nuestro Señor Jesucristo, que Él siendo Dios no se consideró Dios, se despojó a sí mismo de su divinidad y tomó la condición de siervo, vino a servirle a toda la humanidad. Mira, siendo el Dios, siendo el creador, siendo el dueño de todo. Escúchalo bien porque es muy importante la humildad y la mansedumbre y el considerar a los demás como superiores a nosotros mismos, como nos enseña Dios en estos versos. Escrito está en la primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 5. Todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Mira, dice el Señor, todos, y entre todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, de mansedumbre, porque Dios resiste a los soberbios, pero Él da gracia a los que reconocen sus errores y a los que quieren enmendarlos. Escúchalo bien. Escrito está en la carta a los Romanos, capítulo 12, verso 15 y 16. Gozaos con los que se gozan
llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Escúchalo bien. Entonces, una de las maneras de vivir verdaderamente la unidad espiritual, familiar, social, es que lloremos con los que lloran, con los que sufren. Participemos de las penas de los demás, asimismo como en sus felicidades, en sus victorias. Mire, para todos en la vida, si hoy nosotros estemos en victoria, vamos a tener momentos de angustia, de aflicción, y por eso es que es muy importante que tengamos la mansedumbre para vivir la unidad. Mira, en esos momentos de angustia, que nos estemos ayudando los unos a los otros, en esos momentos de aflicción, de dolor, así como también nos gozamos en las alegrías. Dice, unánimes entre vosotros. Mira, la mansedumbre, por eso da unidad. Mira, dice, no altivos, sino asociándonos. Mira qué tan importante. Dice, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Consideremos la opinión de los demás, compartamos ideas. El compartir las ideas es muy importante porque llegamos a resoluciones concretas. Escúchalo bien. Este es el lema que me ha dado a mí la mansedumbre, el considerar con mi esposa que 2 cabezas pensamos mejor que una y 4 ojos vemos mejor que 2. La unidad, nunca te olvides, hace la fuerza. ¿Y en qué fruto del Espíritu lo vamos a alcanzar? En el fruto de la humildad y la mansedumbre. La mansedumbre enseña con amor. Escúchalo bien porque esto es muy importante. La mansedumbre corrige con amor. Escrito está en Gálatas capítulo 6, verso 1 y 2. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Mira qué tan importante es este verso. Dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros, o sea, nosotros que tenemos el don de la mansedumbre, ese don espiritual, nos llama el Señor a restaurar al que está en la falta con espíritu de mansedumbre. Escúchalo bien porque es muy importante entender la palabra del Señor. Dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, esas personas que en las faltas de los demás se llenan de altivez, se llenan de ira, ya maltratan, ya los comparan con ellos mismos, yo como no soy, yo como no hago, usted por qué no puede ser igual. No se trata de eso. Se trata es, como dice el Señor aquí, de restaurar con mansedumbre, y por eso dice, considérate a ti mismo, no seas que caiga en pecado. Dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Esto es lo que quiere Dios en el altar familiar, en la familia, en la vida social. Escúchalo bien. Que unos a otros nos ayudemos a corregirnos, con ejemplo, con testimonio, con buenas palabras. Escrito está en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 24 al 26. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo con que están cautivos a voluntad de él. Mira qué tan importante.
es tener el fruto de la mansedumbre. Aquí dice, claro, que el siervo del Señor no debe ser contencioso. Escúchalo bien porque esto es poderoso del Señor. Es una vida que nos va a llenar de victoria, de poder, de paz, de gozo, solamente con hacer lo que Dios te aconseja. Dice aquí, el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable, apto para enseñar, sufrido, mira, por mucha molestia que te produzcan las ofensas, por mucha molestia que te produzca el mal comportamiento de los demás, debes sufrir esa causa, con tal de ayudar como nos está aconsejando Dios. Dice, con mansedumbre corrijamos a los que se oponen. Mira, en el lugar tenemos familias que se oponen a la obra del Señor y están en pecado y no nos quieren oír y hacen, a veces muchas veces hacen cosas, nos provocan a ira, a celos. Entonces sencillamente debes de tener un espíritu de mansedumbre y dar buen testimonio. Dice aquí, quizás Dios a través de nuestra oración conceda que estas personas se arrepientan para conocer la verdad que los va a hacer libres. Y mira lo importante que dice aquí, y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él, esclavos del pecado. Mira, entonces es muy importante, si queremos ayudar a nuestra familia, contar con el fruto de la mansedumbre en la unción del Espíritu Santo. Nunca lo olvides, nunca te dejes exaltar, nunca te dejes llenar de ira, de rabia. Sé paciente y despójate de todo lo que de pronto te lleve a cometer errores. Escrito está en la carta a los Romanos capítulo 15, verso 1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Mira qué tan importante y cómo termina Dios el mensaje de este día. Los que somos fuertes, o sea, los que tenemos la gracia del Señor, los que estamos alcanzando los frutos del Espíritu Santo, dice, debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Nada hagas porque seas tú, porque tú quieres que sean como tú. No, hazlo en amor, hazlo en una manera de corregir, en una manera de orar en sencillez, en calidad de mansedumbre. Que el Señor te bendiga, que el Señor te vivifique cada día en estos mensajes y alcancemos a ser esas personas que Él quiere que seamos. Que llevemos la semejanza de nuestro Señor Jesucristo, llenos de su gracia, llenos del poder de su Espíritu y de testimonio en Él. Aleluya. Amén, amén y amén. Gloria al que vive.